Hay una imagen, un escenario físico y emocional muy concreto que resulta fundamental dibujar en la mente de quienes nos escuchan hoy para arrancar esta inmersión profunda. Desde luego. Cabe imaginar una calle cualquiera, en una ciudad cualquiera de España, a principios de los años 2000. En la acera se erige una de aquellas antiguas cabinas telefónicas. De cristal y aluminio que hoy en día ya están desaparecidas. Exacto. Pues dentro de esa cabina hay una persona adulta. Pero, o sea, no está hablando por teléfono. Ya. Está escondida, casi encogida intentando pasar desapercibida mientras mira fijamente a través del cristal sucio hacia la acera de enfrente. Está esperando. Uf, qué tensión. Y de repente, los ve pasar. Son sus propios hijos caminando hacia el colegio con sus mochilas. Madre mía. Problema legal o una escena en la calle. Claro, porque acercarse era un riesgo inmenso. Eso es. ¿Y el motivo de esto? Pues que un juez había dictaminado que, a partir de la firma de un papel de separación, el derecho fundamental a ver y convivir con esos niños había quedado reducido a unos poquísimos días al mes. Y claro, acercarse fuera de ese horario se consideraba una infracción. Totalmente. Y a ver, esta escena no pertenece al guión de un drama de cine. Es una realidad literal, o sea, una viñeta del dolor cotidiano, extraída de los documentos que hoy centran nuestro análisis. El peso de esa imagen es innegable y la verdad es que encapsula a la perfección el núcleo del conflicto que vamos a explorar. Desde luego. Porque con frecuencia, al debatir sobre jurisprudencia, sobre códigos civiles o derecho de familia, la conversación tiende a irse hacia la abstracción. Sí, a los tecnicismos. Exacto. Se habla de incisos, de artículos, de sentencias, y se olvida que la arquitectura legal de un país pues dicta el pulso emocional y el día a día de miles de familias reales. Es que la burocracia, en su frialdad, a veces pierde de vista el factor humano por completo. Totalmente. Absolutamente. Y el objetivo de hoy es humanizar precisamente esos folios legales. Nos sumergimos de lleno en un documento histórico tan fascinante como duro. Sí lo es. Se trata de un texto elaborado por la plataforma Ciudadanía y Derechos, que se titula La lucha por la protección de la infancia en casos de ruptura familiar. Un título que ya lo dice todo. Ya te digo. Básicamente, este archivo funciona como una bitácora. Narra 4 años de una movilización ciudadana que solo puede describirse como titánica, frente a la administración pública española, arrancando alrededor del fatídico año 2002. Una movilización sin precedentes, la verdad. Sí. Su misión era alterar desde los cimientos un sistema que, a ojos de los redactores, estaba destrozando el tejido afectivo de toda una generación de menores. Vale, vamos a desgranar esto, porque para calibrar la magnitud de esta rebelión cívica, primero es imperativo entender el tablero de juego. Claro, hay que situarse. O sea, ¿qué pasaba exactamente por la mente y por los despachos de los juzgados de familia españoles a principios del milenio? Bueno, hay que hacer un ejercicio de memoria histórica y situarse en el contexto sociológico y legal de 2002. El documento describe de forma tajante la existencia de un patrón inamovible en los tribunales. Un patrón que era como una losa. Exacto. La inercia judicial de la época dictaba que, ante una separación o un divorcio con menores implicados, pues la custodia compartida no era una opción sobre la mesa. Era una rareza casi exótica. O sea, ni se contemplaba. Para nada. El protocolo estándar, digamos, la plantilla por defecto que aplicaba el sistema, consistía en otorgar la custodia exclusiva a uno de los progenitores. Que, históricamente, y asumiendo roles de género muy tradicionales, solía ser la madre. Eso es, en su inmensa mayoría. Mientras que al otro, el llamado progenitor no custodio, se le asignaba un régimen de visitas sumamente restrictivo. No había un análisis profundo de la capacidad de crianza de cada individuo. Se aplicaba una solución de talla única para problemas humanos infinitamente complejos. Y cuando el texto habla de un régimen restrictivo, las cifras que exponen hacen que parezca una condena en toda regla. Desde luego. Se detalla que este agravio, como lo define la fuente, se traducía habitualmente en fines de semana alternos. Ya, el clásico fin de semana sí y fin de semana no. Exacto. Es decir, recoger a los menores el viernes por la tarde a la salida del colegio y devolverlos el domingo por la noche. A esto, con suerte, se le sumaba alguna tarde suelta entre semana para merendar. ¿Una tarde, como mucho? Sí. Y haciendo una simple suma,
El resultado es que un padre o una madre pasaba a convivir con su descendencia entre 4 y 6 días al mes. Madre mía, qué poco. Analizando esto de cerca, parece que se estaba sometiendo el vínculo a una especie de dieta de tiempo obligatoria. Qué buena analogía, una dieta de tiempo. Es que, de la noche a la mañana, una relación primaria, que es el pilar central del desarrollo psicológico en la infancia, se racionaba a simples migajas cronológicas. Totalmente. Surge la duda de si la judicatura de aquel entonces confundía peligrosamente la estabilidad de domicilio con la estabilidad emocional. Es muy probable. Tal vez operaban bajo la premisa de que un menor necesita dormir en la misma cama todos los días para tener una rutina estable, ignorando por completo que la verdadera ancla psicológica la proporciona el amor constante. Lo fascinante aquí es esa distinción que haces entre logística y psicología. Es brillante y constituye exactamente el eje central de la denuncia que plantea el documento. Claro, el papeleo frente a los sentimientos. Eso es. El sistema operaba bajo una visión puramente administrativa de la crianza. Hasta ese momento de la historia legal, la queja habitual solía articularse en torno a los derechos del adulto. Ya, la frustración de no poder ver a los hijos. Exacto. Sin embargo, la plataforma ciudadana le da un vuelco magistral al argumento y señala una perversión del sistema. El verdadero problema, sostienen, no era el castigo al adulto, sino el castigo sistemático al menor. Claro, se le estaba penalizando a él. Se estaba condenando emocionalmente a la parte más vulnerable de todo el proceso. Al dictar esos regímenes tan parcos, a los menores se les arrebataba de un plumazo el acceso libre a la mitad de su mundo afectivo. Y de su identidad, claro, porque se produce un inmenso daño colateral que va mucho más allá de la figura paterna o materna apartada. Sí. O sea, al cortar el cauce principal de un progenitor, se está amputando automáticamente todo el árbol genealógico que cuelga de esa rama. Totalmente. Y el documento hace muchísimo hincapié en esa amputación familiar. Los abuelos, las abuelas, los tíos, los primos. Toda la familia extensa, claro. Toda esa red de soporte vital, de transmisión de valores y de cultura quedaba borrada de la cotidianidad del menor, relegada a caber a duras penas en esos escasos 4 o 6 días al mes. ¡Qué barbaridad! Y la gran pregunta que la plataforma lanza a los legisladores es muy directa. Tras una ruptura conyugal, ¿realmente existe algún estudio psicológico que avale que lo mejor para el menor es cercenar el contacto con la mitad de su familia? Y me imagino que no había estudios. Ninguno. La respuesta práctica de los tribunales no se basaba en informes periciales detallados, sino en mantener el funcionamiento de una maquinaria burocrática rápida. Y estandarizada. Bueno, y aquí es vital hacer una pausa de contexto fundamental para la audiencia. Sí, importantísimo. El texto que estamos desgranando entra ahora en un terreno legal y social enormemente complejo y muy polarizado. Sí, un campo de minas. Si la situación base en 2002 ya era un caldo de cultivo para el dolor, el documento señala que pronto entraría en juego una reforma legislativa que lo cambiaría absolutamente todo. Y que introduciría variables muy crudas. Muy crudas. Y a ver, hoy estamos actuando como analistas de este archivo histórico específico. Nuestro objetivo es observar la realidad estrictamente a través de los ojos de las asociaciones que redactaron este texto. Exacto. Es crucial recordarlo. Reportando sus afirmaciones de forma totalmente neutral para entender la narrativa de su lucha frente al Estado sin avalar ni rechazar sus posturas. Esa aclaración establece el marco necesario, porque, la verdad, las afirmaciones del texto suben de tono drásticamente al abordar el año 2004. Ya lo creo. Según la perspectiva de estas asociaciones, el panorama en los juzgados pasó de ser restrictivo a volverse abiertamente destructivo. Y esto coincide con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Exactamente. Esta legislación es asociada en la fuente con el llamado Proyecto Dafne a nivel europeo. Y el nivel de oposición frontal que muestran los redactores no deja lugar a dudas. Es que las palabras elegidas en el manifiesto son fortísimas. Llegan a describir la entrada de esta ley como la puesta en marcha de una máquina de destrozar a padres, menores y familias, literal. Una acusación muy severa. El argumento central que exponen es que ciertas corrientes ideológicas, a las que ellos denominan feminismo radical, lograron entrelazar de manera letal los procesos civiles de custodia con esta nueva jurisdicción penal. Se menciona incluso con nombre y apellidos a los ministros que impulsaron la normativa, Jesús Caldera en Bienestar Social
y Juan Fernando López Aguilar en Justicia. Si el documento no se corta en dar nombres. Para nada. Y como una nota a pie de página que el propio texto resalta con un tono casi de ironía trágica, se añade un dato histórico. Ah, sí, lo de López Aguilar. Exacto. Que años después el propio López Aguilar afirmaría ante la prensa haber sido víctima de una denuncia falsa por malos tratos interpuesta por su exmujer en medio de su propia separación. Es un giro dramático en la narrativa del texto. Y el nudo gordiano de toda esta crítica ciudadana radica en la modificación de los mecanismos procesales. Especialmente con el tema de la prueba, ¿no? Exactamente, en el valor otorgado a la prueba testimonial. Hay que entender el dilema jurídico. La violencia en el ámbito de la pareja suele ocurrir en la más absoluta intimidad. Claro, sin testigos de cargo. Eso es. Entonces, para proteger eficazmente a las posibles víctimas ante un riesgo inminente, la Ley de 2004 dotó a la declaración de la denunciante de la categoría de prueba cualificada. O sea que bastaba el testimonio. Si un juez de instrucción valoraba el testimonio como creíble, pues se dictaba de forma casi inmediata una orden de alejamiento. Eran medidas cautelares urgentes. Y a ver, entiendo perfectamente que la ley penal tiene la obligación de actuar con la máxima celeridad para prevenir agresiones. Claro. Es su función protectora. Pero si esta urgencia, que funciona a velocidad de emergencia, choca con el ritmo letárgico de un proceso de divorcio en un juzgado civil, imagino que se crea un vacío legal, ¿no? Una fricción entre jurisdicciones que resulta, según la fuente, perfecta para ser explotada. ¿Cómo explican que una medida de protección se convierta en un arma legal? Si conectamos esto con un panorama más amplio, has dado en el clavo con el término. La fricción entre jurisdicciones. Esa es exactamente la dinámica que denuncia el documento. Ya. El efecto dominó sobre el juzgado civil es devastador y automático. Lo paraliza todo. Totalmente. La ley estipulaba que un progenitor incurso en un proceso penal por violencia de género quedaba inmediatamente inhabilitado para optar a la custodia. Madre mía. E incluso al régimen de visitas básico. O sea, la vía penal paralizaba y decidía el resultado de la vía civil, sin necesidad de esperar a un juicio firme. Y aquí es donde la fuente introduce un concepto que hiela la sangre, la verdad, por lo calculado que suena. Hablan de la bala de plata. Un término muy gráfico. Aseguran que este cruce de caminos judiciales propició la aparición sistemática de denuncias instrumentales. En medio de procesos de separación, claro. Básicamente sugieren que la legislación penal empezó a utilizarse como una táctica, un atajo despiadado en divorcios conflictivos para asegurarse de antemano la custodia exclusiva, el domicilio familiar y las pensiones. Arrasando por el camino la presunción de inocencia. Y la vida afectiva de los menores, por supuesto. Y para cimentar esta grave acusación, el texto no se apoya únicamente en el dolor de los padres apartados. Busca legitimidad en advertencias surgidas desde dentro del propio sistema judicial. Claro, buscan voces con autoridad. Citan de forma muy específica a María Sanahuja, que por aquel entonces era la juez decana de Barcelona. Así, una figura importantísima en su momento. Sanahuja se convirtió en una de las voces más prominentes dentro de la magistratura en alertar públicamente sobre el uso pernicioso y cruzado de esta ley en disputas por la guarda y custodia. Menores, vinculando estas separaciones forzosas con el síndrome de alienación parental. Claro, el síndrome de alienación parental. Porque el tiempo en la vida de un niño pasa a otra velocidad. Totalmente distinta a la nuestra. Si la maquinaria penal tarda 2 o 3 años en resolver si una denuncia era fundada o instrumental, durante esos 1000 días, el niño ha estado bajo la influencia exclusiva de un solo progenitor. Y creyendo quizás que el otro es un peligro. Exacto. Y cuando el juzgado penal finalmente dicta una absolución y el padre absuelto vuelve al juzgado civil para reclamar su tiempo, pues el niño ya ha crecido. El vínculo se ha marchitado por completo. Y el daño psicológico es irreversible. Esa es la cronología de la destrucción familiar que relata el documento paso a paso. Ante un callejón sin salida, donde las herramientas legales tradicionales parecían volverse en contra del ciudadano, pues el dolor silencioso tuvo que transmutarse. Ya, el luto individual no bastaba. Para nada. La impotencia tuvo que organizarse a escala nacional. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando se lee la hoja de ruta de estas asociaciones, no se está leyendo sobre tímidas recogidas de firmas en un barrio. No, fue algo masivo. Se describe un auténtico asedio a las instituciones democráticas del país, formadas en su inmensa mayoría por padres, pero, ojo, también madres y abuelos que habían sido borrados del mapa afectivo. Claro, familias enteras. Estas plataformas decidieron romper el cerco del silencio.
El texto detalla la organización de las llamadas caravanas de padres. Uf, aquello fue muy sonado. Se financiaron rótulos espectaculares en decenas de vehículos que se dedicaron a recorrer las carreteras de la geografía española de punta a punta. Querían hacerse ver sí o sí. El objetivo era sacar el conflicto de la oscuridad de los juzgados y plantarlo en medio de la plaza pública. Hubo una estrategia mediática agresivísima. Buscando minutos en televisión. En televisión, en radio, en la prensa local y nacional. Querían estar en todas partes. Y paralelamente a esa estrategia de visibilidad, desplegaron lo que solo puede definirse como una guerra de desgaste burocrático. Entendieron que para que la administración prestase atención, había que colapsar sus mecanismos de recepción de quejas. Usar la burocracia en su contra. Exacto. El texto documenta envíos masivos y constantes de escritos muy fundamentados a absolutamente todos los estamentos de poder imaginables. A todos. A Presidencia del Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial, para quejarse de la praxis de los magistrados y hasta el Defensor del Pueblo. Y la estrategia no se detuvo en Madrid. Descendieron al barro de las competencias autonómicas, que a fin de cuentas son las que gestionan los servicios sociales. Claro, el terreno de proximidad. Y el esfuerzo en Cataluña fue particularmente intenso. O sea, inundaron con informes periciales y psicológicos a la DGAIA, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, y también a la Consejería de Bienestar Social. Además, diversificaron el ataque fundando entidades satélite especializadas, como la Asociación Catalana de Denuncias Falsas y la Asociación Catalana para el Bienestar Familiar del Menor. Un despliegue espectacular. Todo este despliegue organizativo, todo este tiempo y dinero invertido, nacía, citando textualmente el documento, de la fuerza que genera la impotencia de ir perdiendo a tus hijos poco a poco. Desde una perspectiva puramente sociológica y política, este nivel de movilización es un caso de estudio fascinante. Desde luego. Las estructuras estatales y jurídicas son mastodontes, diseñados para ser estables, lo que significa que poseen una resistencia colosal al cambio. Operan por pura inercia. No cambian solas. Nunca. La burocracia nunca despierta un día y decide revisar sus propios sesgos cognitivos o sus protocolos estandarizados de manera voluntaria. Ya. Solo un catalizador externo que sea constante, altamente ruidoso y políticamente incómodo, es capaz de generar la fricción necesaria para obligar a las instituciones a mirarse al espejo. Y toda esa presión, todo ese desgaste asimétrico luchando contra el Estado, finalmente encontró una grieta en la armadura institucional. La encontraron. Todo este ruido a nivel nacional topó con un muro burocrático inmenso en el gobierno central, pero cedió por el eslabón de las administraciones autonómicas. Eso es. Concretamente, marcando un hito histórico en Cataluña alrededor del año 2004. Así es. Tras bombardear de información a los parlamentarios del Parlament de Cataluña y forzar reuniones técnicas, el gran avance no llegó a través de una vaga promesa electoral o un comunicado de prensa. No. Llegó en forma de documento oficial. Una carta fechada el 20 de mayo de 2004 y no firmada por cualquiera. Exacto. Firmada nada menos que por el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, dirigida, en respuesta, al ciudadano Rafa Montero. El texto transcribe los pasajes clave de esa misiva, y las palabras que decide plasmar el presidente en un documento con membrete oficial representan munición institucional de altísimo calibre. Totalmente. Maragall escribe explícitamente que el Govern comparte la honda preocupación por, y hay que prestar mucha atención a la semántica elegida, el maltrato psíquico que están sufriendo los menores en casos de separación. Usar el término maltrato psíquico es fortísimo. Es que remata con la siguiente declaración oficial, cito, «La ausencia de custodia compartida perjudica la relación de los hijos con el padre o la madre que no dispone de la custodia y limita el desarrollo del niño». Esto plantea una pregunta importante sobre la legitimidad del propio sistema. Claro. Que la máxima autoridad política de una comunidad autónoma ponga por escrito de manera inequívoca que el sistema judicial que se está aplicando por defecto en todo el país no solo es imperfecto, sino que activamente limita el desarrollo y es un maltrato psíquico, Es un terremoto legal. deslegitima por completo la doctrina de la custodia exclusiva por defecto. El debate abandonó oficialmente el terreno de la rabieta de padres descontentos para convertirse en una crisis de derechos del menor avalada por la Administración.
Y no fueron solo palabras de consuelo diplomático, ¿eh? Esa carta trajo consecuencias prácticas inmediatas. Sí, se pusieron en marcha. Según relata el documento, abrió las puertas a reuniones de trabajo operativas con Xavier Muñoz y Puiggrós, el director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Dirección General. Ya no eran los márgenes, estaban dentro. Exacto. Ya aún se trataba de presentar quejas, sino de sentarse en la misma mesa que los legisladores para redactar los borradores de una ley autonómica pionera. El objetivo era instaurar la custodia compartida como norma preferente para salvaguardar el derecho del menor a relacionarse en igualdad con ambos progenitores. Representó la primera luz real al final de un túnel de 4 años de oscuridad. Es el ejemplo perfecto de cómo se empuja la evolución del derecho. Una idea nace en los márgenes del dolor ciudadano, soporta el rechazo del sistema, se organiza, presiona y eventualmente logra penetrar en el hemiciclo parlamentario. Para cambiar la norma escrita. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto para el presente? ¿Cuál es el valor real de sumergirse en legajos de hace 2 décadas sobre el derecho de familia? Pues la clave para quienes nos escuchan hoy reside en la perspectiva histórica. Es muy común asumir que los modelos familiares actuales, las facilidades o las sensibilidades que imperan en la sociedad moderna hacia la paternidad activa siempre estuvieron ahí. Y no es así. Para nada cayeron del cielo por gracia divina. Son el trofeo de batallas sociales cruentas libradas por ciudadanos comunes que se negaron a aceptar que el Estado redujera su rol a un régimen de visitas de 4 días al mes. Es un mapa de cómo avanza una sociedad, la verdad. A lo largo de este análisis se ha expuesto cómo operaba ese patrón inicial que aislaba a la infancia. Se ha examinado el choque frontal y sumamente controvertido contra los mecanismos de la Ley de Violencia de Género y cómo se denunciaba el vacío legal de esa bala de plata. Exacto. Y finalmente se ha recorrido esa senda de resistencia cívica masiva que culminó arrancando a las altas esferas políticas el reconocimiento oficial de que apartar a un menor de su familia es un perjuicio enorme. Es en su esencia más pura una crónica sobre la resistencia del vínculo humano. Precioso, sí. Hay una línea en el tramo final del documento que resuena con una potencia tremenda, alejándose ya de todo el ruido burocrático y legal. Al dirigirse a todas esas familias fragmentadas, los redactores afirman, y cito, «Nunca pudieron ni podrán arrebatarlos de su corazón». Resulta ser el argumento final irrefutable, ¿verdad? Totalmente. La afirmación de que el afecto genuino sobrevive incluso a la hostilidad de los tribunales civiles y penales. Sin lugar a dudas. Y, a partir de ahí, surge una reflexión más amplia que merece quedar resonando. Se ha visto que el panorama legislativo, impulsado por suficiente presión y voluntad política, puede alterarse de la noche a la mañana. Con una firma en un papel. Basta con publicar la nueva norma en el Boletín Oficial del Estado y la legalidad se transforma. Pero cabe preguntarse, ¿cuánto tiempo necesita realmente el tejido social para sanar unas fracturas tan profundas? Muchísimo más, desde luego. Si toda una generación de niños y niñas fue obligada por sentencia a criarse con el amor racionado y a ver a la mitad de su familia como visitantes ocasionales, ¿dónde queda verdaderamente el legado de esta movilización? Quizás la verdadera victoria de toda esta época convulsa no se encuentre en las estanterías de las bibliotecas de derecho, sino en cómo esos niños, que hoy son adultos plenos, entienden y ejercen ahora su propia paternidad. Una perspectiva fascinante. El verdadero triunfo del individuo escondido en aquella cabina telefónica del principio, pues no fue recuperar un tiempo que ya es irrecuperable. Claro. Sino haber pavimentado el camino para garantizar que, en el futuro, sus propios nietos jamás tengan que conformarse con mirar a sus padres a través de un cristal sucio. Algo fascinante para analizar y pensar.